Sobre el karma. Karma es la acción de un ser vivo que va acompañada necesariamente de unas consecuencias inevitables. En este sentido, no sólo es la acción presente, sino las acciones pasadas que deben cosechar sus respectivas consecuencias. También son los pensamientos puestos, que son acciones o movimientos de la conciencia, que también reclaman una reacción subsiguiente. La voluntad divina, Daivan, o el karma, no son más que conceptos, es decir, movimientos del pensamiento en la conciencia. Cuando se produce este movimiento, surge el mundo objetivo. Cuando cesa, ese mundo desaparece. No hay la menor diferencia entre la conciencia y su movimiento, como no hay distinción alguna entre una persona y su karma. Cada criatura se distingue por una acción característica y tal acción revela su carácter esencial. La acción y la criatura son inseparables. Por tanto, los términos y los conceptos Daivan, voluntad divina, karma, acción, y nara, persona, son expresiones que denotan movimientos de conciencia similares. Estos pensamientos o movimientos de la conciencia son la semilla de todo lo que existe, pero no tienen a su vez causa ni semilla alguna. Por lo que se refiere a los movimientos de la conciencia que llamamos pensamientos, no hay distinción entre la semilla y el tallo. El movimiento de la conciencia es omnipotente y capaz de manifestar dioses, demonios y al resto de las criaturas, animadas e inanimadas, sentientes e inertes. Los que afirman que una persona es diferente de su karma son animales con apariencia humana. La semilla que brota como mundo objetivo es la autolimitación o condicionamiento de la conciencia. Quema esta semilla por medio de la acción no liberada, que es no acción, o si lo prefieres, actúa sin apego a los resultados de tus acciones. El desarraigo de las tendencias, vásanas, se conoce como desapego o liberación. Alcanza esta liberación por los medios que tenga a tu alcance. Cualquier instrumento que te permita destruir estas vásanas es siempre favorable y positivo. Para ello debes utilizar tu esfuerzo personal, todo lo demás es inútil. Querido Rama, debes considerar todas las acciones de este mundo como conciencia pura y vivir con tu inteligencia introvertida. En el más intenso dolor y en la peor de las calamidades, en la pena y en la depresión, permanece en tu interior libre de sufrimiento, pero compórtate como si sintieras ese dolor de acuerdo con los convencionalismos sociales del lugar donde vivas, lamentándote y derramando lágrimas como si sintieras el placer o el dolor que te han ocurrido. Si disfrutas de la compañía de tu esposa y participas en fiestas o actos similares, demuestra que estás contento como si estuvieras sometido a los condicionamientos mentales correspondientes. Compórtate adecuadamente en los ritos fúnebres e incluso en la guerra. Consigue fama y riqueza y destroza a tus enemigos como la gente ignorante de inteligencia limitada. Sé compasivo con los que sufren, adora a los santos, alégrate con la felicidad ajena y lamenta el dolor de los demás. Sé un héroe entre los héroes, pero con tu mirada vuelta hacia el interior, sumergido en la felicidad del ser, con el corazón y la mente en paz. No hagas lo que estás haciendo en cada momento.
Si haces lo que te digo, ni la flecha más afilada, dañina, podrá herirte, porque el autoconocimiento no es herido por las flechas, ni quemado por el fuego, ni mojado por la lluvia, ni secado por el viento. Sabiendo que el ser está libre de vejez y de muerte, permanece firmemente agarrado al pilar del autoconocimiento y no volverá a caer en la autolimitación, aunque ejecutes acciones externas. Desarrolla una vida activa, permaneciendo en tu interior como si estuvieras en sueño profundo. Abandona toda idea de división. Permanece en el autoconocimiento con tu conciencia exterior ligeramente despierta. De este modo estarás completamente tranquilo, como si estuvieras dormido en tu interior, ya estés activo e inactivo en el exterior. En cualquier caso, estarás libre de toda desarmonía y no sentirás la diferencia entre la vigilia y el sueño profundo. De este modo, por la práctica de la conciencia de ti mismo, que es el comienzo y el fin de todo lo que hay, alcanzarás poco a poco el estado supremo en el que no hay dualidad alguna y está más allá de toda materialidad. En él no hay unidad ni diversidad, sino paz absoluta. En ese punto, Rama preguntó: si esa es la verdad sobre el sentimiento del ego, ¿cómo puedes aparecer en este mundo como Vallista? Cuando Rama hizo esta pregunta, Vallista quedó completamente silencioso. Todos los presentes se mostraron muy preocupados por esta reacción del sabio y entonces Rama volvió a decir: ¿por qué te quedas en silencio? No hay nada en el mundo que un sabio no sea capaz de responder. Vallista contestó lentamente: sobre el silencio. No estoy en silencio porque no pueda responder, sino porque el silencio es la mejor respuesta a esa pregunta. Hay dos tipos de personas que hacen preguntas: iluminados e ignorantes. Debemos responder al ignorante desde el punto de vista del ignorante y al sabio desde la sabiduría. Hasta este momento, tú solo eras un ignorante y por consiguiente necesitabas respuestas intelectuales. Pero ahora sabes la verdad y estás en el estado supremo, por lo que las respuestas lógicas no te son de ninguna utilidad. Las proposiciones verbales, querido Rama, siempre están limitadas por la lógica, es decir, por la oposición dialéctica. Este tipo de respuestas no son dignas de ti, y las palabras son incapaces de expresar un pensamiento puro. A alguien como tú es preciso transmitirle la verdad, que sólo puede ser expresada en el silencio. Este silencio, que está libre de toda operación racional y de cualquier actividad mental, es el estado supremo. Por consiguiente, es la respuesta más adecuada a la pregunta formulada por un sabio como tú. Por otro lado, toda expresión es la expresión de la naturaleza del que la formula. Si estoy firmemente establecido en la pura conciencia no dual e indivisible, ¿cómo puedo someterme a la imperfección de expresar lo inexpresable? No voy a caer en la tentación de reducir el infinito a palabras que surgen de la actividad mental. Rama preguntó de nuevo: comprendo que las expresiones verbales están sujetas a limitación de la dualidad. Te lo concedo, pero dime, ¿quién eres tú realmente? Vallista respondió con sencillez: soy la conciencia pura como el espacio, vacía de toda experiencia objetiva
y más allá de la actividad mental y del pensamiento. Lo mismo eres tú y el mundo entero también es eso. Cada cosa es la pura e indivisible conciencia. Yo soy conciencia pura y nada más que eso, puesto que no hay nada distinto a eso, no puedo describirlo de ningún modo. Cuando uno se dispone a expresar su propio ser, es precisamente cuando surge el sentimiento del ego y las demás funciones de la mente, aunque con ello solo pretendamos alcanzar la libertad. Esto se llama el estado supremo en el que uno se comporta como si estuviera muerto, aunque de hecho esté vivo. Para el ego es absurdo pretender esta emancipación, porque él no puede nunca comprender la verdad. La conciencia infinita no tiene ninguna necesidad de comprenderse a sí misma. Es como un ciego de nacimiento empeñado en ver un cuadro. Esto es el nirvana, en el que uno está firme como una roca, sienta o no sienta movimiento en la conciencia. No se ve ningún otro y se está libre de deseos y atracciones. Aquí no hay yo, ni tú, ni otro. Hay uno solo. La conciencia de la conciencia infinita es la mente. Y también el samsara y la esclavitud que conduce a la depresión. Cuando la conciencia infinita permanece inconsciente de sí misma, es moksha o liberación. La mente solo es una modificación de la conciencia pura, porque es una mera palabra. De hecho, solo existe la pura conciencia indivisa. Si solo existe esta conciencia pura que penetra todas las cosas en el interior y en el exterior, ¿cómo y dónde puede brotar la noción de división? ¿Hay alguna diferencia entre la conciencia pura y el vacío absoluto? Aunque la hubiera, sería imposible expresarlo con palabras. Cuando la idea de autolimitación cesa por completo, soy la conciencia pura. Pero puesto que esta limitación también es una idea, no puede limitar al infinito. Cuando este conocimiento surge en nuestro interior, la conciencia del ego deja de existir, porque no hay división entre el observador y lo observado. Es como si el vacío fuera la última verdad. La ignorancia indica la sabiduría que se oculta bajo ella. Entonces, esta sabiduría destruye la ignorancia y le da la paz. Es el estado supremo. El sabio, silencioso, Muni, llega a ser un verdadero hombre, Manava, por el autoconocimiento. Yo soy Brahman, y esto es el mundo. Son ideas equívocas que no aparecen en la investigación. Cuando la luz va en busca de la oscuridad, ésta se desvanece. El hombre tranquilo, de recto conocimiento, posee todos los sentidos, pero no se siente sometido a sus propias experiencias porque no se deja influir por estas ideas erróneas. Vive siempre como si estuviera en sueño profundo. Igual que todos los sueños finalizan con el sueño profundo concluye con el samadhi, donde todos los objetos se hunden en el conocimiento y todo se ve como un solo ser. El que comprende que todos estos objetos se experiencian solamente en el estado condicionado de la mente, realiza instantáneamente que el ser es incondicionado, puesto que en el incondicionado no hay agente ni experienciador, no puede haber placer ni sufrimiento, pecado ni virtud, nadie pierde ni gana nada en absoluto, todo es puro vacío,
Incluso la idea de ego y de posesión resultan vacías. Toda apariencia es ilusión y no existe en nosotros. El que ha comprendido esto se dedica a una actividad no volicional o permanece en completo silencio. Kasyamuna, el silencio de un tronco de madera. Es Brahman mismo, porque cuando se alcanza la paz suprema, el cuerpo físico ya no tiene significado alguno. La idea de yo es una completa ignorancia que obstaculiza el camino del nirvana o liberación, pero el loco insensato pretende encontrar la luz de la verdad con ayuda de la oscuridad de la ignorancia. La investigación del ego pone de manifiesto su limitación y su naturaleza condicionada, es decir, su ausencia. El ego solo puede encontrarse en el ignorante y no en el conocedor de la verdad, que existe en un cuerpo o fuera de él sin sufrir la menor ansiedad o angustia, porque ha abandonado totalmente la idea de ego. No tenemos que tener ningún temor de ser destruidos en una batalla pintada en un cuadro. Del mismo modo, cuando el conocedor de la verdad se establece en la ecuanimidad interna, la actividad no le afecta en absoluto, sea la que fuere. En el caso de un sabio liberado, hasta la conducta condicionada es aparente y no real, como en el caso de una funda de una lámpara de gas que mantiene su forma y su aspecto aunque está realmente reducida a cenizas. La personalidad del sabio liberado es una no personalidad, su mente es no mente y su condicionamiento es verdaderamente incondicionado. Es Brahman y nada más que eso. El que permanece en paz interior, aunque actúe aparentemente en diversas acciones externas, es un sabio liberado. Los elefantes y las carrozas que se ven en el cielo no son más que formaciones de nubes. Los mundos que parecen existir no son más que formas en el Ser Supremo, Brahman. La causa del dolor es la aceptación de la realidad de lo irreal, que se origina por un falso e ilusorio conocimiento de lo real. Lo cierto es que a causa del ego, la persona ignorante experiencia la existencia del mundo como algo independiente, aunque en realidad no es más que la infinita conciencia. Como las formas caprichosas que crea un hierro al rojo al moverse rápidamente en el aire, aunque solo es una chispa de fuego en el extremo de una varilla, estas vanadas formas objetivas que vemos en el mundo solo son apariencias de Brahman, la conciencia infinita. Dejemos, pues, que todo esto, el principio y el fin, el parecer y el desaparecer, el espacio y el tiempo, exista como quiera. Nosotros debemos permanecer en la paz eterna, inmutable, pura. El agua inerte es capaz de someter un barco que transporta una carga pesada sobre el agua y supera el obstáculo que esa misma agua le opone. Del mismo modo, este mundo inerte permite al hombre atravesar su fingida apariencia. Lo que es creado por el pensamiento también puede ser destruido por el pensamiento. Debes alcanzar el valor supremo comprendiendo y realizando que no hay yo ni otros. Porque cuando uno investiga el cuerpo y la mente, no descubre nada que pueda ser llamado yo. Abandona la persecución del placer sensible y dedícale a la investigación del ser con sincero y decidido esfuerzo sobre la irrealidad del mundo y del ego. Sobre la irrealidad del mundo y del ego.
La infinita conciencia se refleja a sí misma en todas las cosas como conciencia incondicionada, y eso es lo que experienciamos en toda percepción. Cuando brota la idea de un objeto y se confirma por reiteradas percepciones, esa misma conciencia se manifiesta como objeto, del mismo modo que los objetos soñados, aunque estén dentro de uno mismo, se manifiestan como objetos aparentemente reales. Cuando un objeto soñado desaparece, nada se ha perdido. Cuando el yo o el mundo desaparecen, tampoco se ha perdido nada. Por eso, no tiene ningún sentido negar el mundo o el sentimiento del ego. ¿Quién se molesta en confirmar o negar una alucinación? Lo único que debemos hacer es investigar su realidad. Lo que queda después de esa investigación es la verdad. Permanece firme en ella. Este mundo objetivo solo es una idea que se despeja por sí sola mediante la investigación. Lo que queda después es Brahman. Aceptar ingenuamente la realidad de este mundo es lo mismo que confiar en las palabras del hijo de una mujer estéril. La personalidad individual son los vásanas o condicionamientos mentales que desaparecen por completo durante la investigación del ego. Pero en estado de ignorancia, cuando uno se pone a observarlo, este mundo objetivo se manifiesta ante él. El cuerpo es el resultado de la combinación de los 5 elementos inertes. Incluso la mente, el intelecto y el sentimiento del ego se forman también con esos elementos. Si somos capaces de abandonar la materialidad inerte de la mente, del intelecto y del ego, alcanzamos el ser puro e incondicionado. Eso es la liberación. El objeto se manifiesta en el sujeto y no tiene una existencia independiente. Por tanto, los seres objetivos no son reales, sino meras ideas que se desvanecen cuando son examinadas con atención. Lo mejor es rechazar la idea y, dejando de pensar en ella, impedir que vuelva a surgir de nuevo. No hay sujeto ni espectador, ni nada real o irreal. Lo único que hay es la paz suprema. El que se establece en esa paz está libre de gustos y disgustos, ya se ocupe en la actividad del mundo o no haga nada en absoluto. Si la mente se libera de las ideas que limitan la conciencia incondicionada, ¿qué debe hacer el sabio en este mundo dualista? Libre de amores, odios y temores, existe como el ser inmutable, firmemente instalado en la paz suprema. La noción de objeto que brota en el sujeto es experienciada por éste como algo diferente a él mismo. De hecho, ambos son uno, como la leche separada en 2 tazas. El Ser Supremo está libre de ideas y pensamientos. Los pensamientos dan lugar a los objetos, pero cuando esas ideas son abandonadas, los objetos desaparecen con ellas. Cuando se produce un movimiento en la conciencia infinita, surge la noción de yo y de mundo. Estas ideas son inocuas si uno comprende que no son diferentes al ser, pero cuando son consideradas reales en sí mismas y el mundo es percibido como algo real, se produce una gran desgracia. El movimiento de la conciencia incondicionada tampoco es algo real. Si el propio movimiento es irreal, ¿cómo va a ser reales las nociones que surgen de él? Son tan verdaderas como el baile del hijo de la mujer estéril. Este baile o movimiento solo surge en la ignorancia, es la ignorancia misma. A la luz del verdadero conocimiento, se extingue y desaparece. Por la misma razón,
El sentimiento del ego surge cuando concebimos su existencia, pero cuando rechazamos esta idea, el ego deja de existir. Esto es lo que se conoce como dhyana o meditación y samadhi o estado superconsciente. Esto es la conciencia incondicionada. No te dejes arrastrar en la red de la dualidad y de la no dualidad. Esas polémicas solo conducen al sufrimiento y a la desesperación. Cuando uno persigue lo impermanente, da origen al dolor. Cuando el condicionamiento de la conciencia es categóricamente rechazada, no hay dolor alguno. Del mismo modo que en el sueño profundo no hay sufrimiento de ningún tipo. La conciencia que abandona su estado condicional comprende y realiza su naturaleza incondicionada. Eso es la liberación. Si con ayuda de mi enseñanza has comprendido que el yo no existe, tu conocimiento es firme e inquebrantable. El mundo y el yo solo existen como ideas, no como hechos o realidades. Dejan de existir en cuanto uno pregunta atentamente: ¿quién soy yo? ¿O qué es este mundo que brota ante mí? La comprensión de la inexistencia del yo es el nirvana. La luz de esa misteriosa comprensión despeja la oscuridad de la ignorancia. Por consiguiente, debemos preguntarnos con suma atención durante toda nuestra vida: ¿quién soy yo? ¿Cómo ha brotado este mundo? ¿Qué es el jiva o personalidad individual? ¿Y qué es la vida? Como aconsejan los conocedores de la verdad, cuando estás en presencia de estos conocedores, la luz del autoconocimiento despeja las brumas de la ignorancia y sus pésimas consecuencias, incluso el sentimiento del ego. Debes buscar su compañía a cualquier precio. Recurre a estos conocedores de la verdad en privado, no en público, porque cuando diversa gente expone puntos de vista muy diferentes, tu entendimiento puede quedar confundido y obnubilado. El sabio se acerca tácitamente al conocedor de la verdad, asimila lo que éste tiene que decirle y lo examina pausada y silenciosamente. Esta contemplación despeja la maraña de ideas y conceptos que proyectan su pesada sombra sobre la conciencia. Cuando uno ha alcanzado la sabiduría por el propio esfuerzo y con la compañía de los sabios, satsanga, el mundo objetivo no se despliega en su conciencia. Las ideas brotan en la conciencia y cuando surge una idea contraria, la primera surge un cambio radical. El total abandono de todas las ideas es la liberación, y ese abandono solo es posible cuando dejamos de perseguir los placeres sensibles. Los conceptos e ideas abandonan gradualmente la mente del que deja de relacionar las palabras con sus significados, bien se trate de ideas ajenas o de ideas propias. El abandono del ego es la cesación de la ignorancia. Eso es la liberación y no otra cosa. Exista o no exista el mundo, el origen del dolor depende de su aprehensión o reconocimiento por parte de la mente. Su no reconocimiento es la felicidad. Todos los seres encarnados sufren dos tipos de enfermedades, una referida a este mundo y otra que se relaciona con el otro mundo. La gente ignorante trata de buscar un remedio al dolor que se refiere a este mundo antes de que su vida acabe, pero no hay remedio para los problemas que están más allá de esta vida. No podemos esperar
a solucionarlos en la otra vida, porque en el otro mundo no existen tales remedios. Si no somos capaces de encontrar remedio en esta vida para la terrible enfermedad que llamamos ignorancia, tampoco lo encontraremos en la otra. Por consiguiente, no malgastes el tiempo intentando encontrar remedios fútiles para los problemas que se originan en la vida de este mundo. Los problemas que se relacionan con la vida en el otro mundo solo se solucionan con el autoconocimiento. No hay tiempo que perder, porque la vida se escapa día tras día a toda prisa. Si no sales tú mismo del fango del placer sensible, no puedes encontrar remedio alguno. El insensato que goza con el placer está llamado a voces a la desdicha y al infortunio. Del mismo modo que la fortaleza de la madurez se manifiesta precozmente en la energía de la infancia, la perfección del nirvana comienza con la autodisciplina o el abandono del placer sensible. La vida del conocedor de la verdad fluye armoniosamente, mientras la del ignorante está llena de turbulencias y sobresaltos. El universo brota en la conciencia infinita como las burbujas en la superficie del océano, pero no es diferente de la existencia incondicionada. Brahman está más allá de toda descripción posible y ni siquiera posee una naturaleza concebible por nosotros. Por consiguiente, es estúpido afirmar que la manifestación del universo es su propia naturaleza. La creación, el mundo, el movimiento de la conciencia, etc., solo son palabras sin sustancia. Cuando se abandonan esas ideas, el mundo y el ego dejan de existir y solo existe la conciencia pura e inmutable. Esta conciencia incondicionada es lo único que existe y nada más, ni siquiera la naturaleza de los distintos objetos de este mundo. Todas esas ideas sobre la naturaleza de los objetos son ramificaciones de la ilusión. Lo que es aniquilado en esta vida por la felicidad o la desgracia resulta aniquilado y lo que no es aniquilado permanece para siempre. Esta es la esencia de las escrituras sagradas. El que tiene deseos sufre experiencias placenteras y desagradables. Si uno quiere librarse de tales experiencias, lo único que debe hacer es olvidar todos sus deseos. En el Supremo Ser no existe la ilusión de la existencia del ego y del mundo. ¿Quién ha inventado tales términos para superponer sobre ellos el puro vacío de la paz suprema? No hay un yo, ni un mundo, ni Brahman tampoco. Todo eso son palabras. La única realidad es la paz suprema. Puesto que es todo lo que hay, en ella no hay división ni agente ni experienciador. Estas definiciones se acuñan para facilitar la enseñanza. La única verdad es el ser, que es lo único que existe realmente. Lo mismo que los sueños, dos personas que duermen juntas, son diferentes y uno no sabe lo que el otro está soñando. El conocimiento de la experiencia interna de cada cual es personal e intransferible. La conciencia como ser es consciente de todo lo que hay en el universo y yo soy esa conciencia. Yo, el mundo y todas las cosas que incluye no somos distinto de esa conciencia. Solo hay un ser que parece ser muchos, pero no se puede ver como tal ser a causa de la ignorancia. El ser ve este universo en su interior, como si el universo tuviera una forma, aunque de hecho no tiene forma alguna. Todas las diferencias específicas como sentiente,
insentiente, etc., se utilizan solamente para enseñar a los buscadores, aunque no tienen ninguna realidad. Sobre la causalidad y la creación. La idea de yo brota accidentalmente en Brahman. En verdad, yo soy Brahman, el mundo es Brahman, no hay ningún principio y tampoco ningún final. ¿Qué razón hay, pues, para regocijarse o lamentarse? Por la omnipotencia del Señor, unas cosas parecen ser conscientes y otras inconscientes e inertes, pero en Brahman no existe tal división. Esta creación parece un órgano del Señor y en ella todo parece estar determinado por la causalidad. Pero eso no es cierto, porque en Brahman no existe nada que podamos considerar como su propia naturaleza. La experiencia dualista es ignorancia y su abandono es la liberación. Cuando se abandona tal experiencia, toda división entre el espectador o sujeto y lo visto o objeto desaparece por completo. En Brahman no hay observador ni observado. Lo que tomamos como creación solo es el movimiento de la conciencia y cuando comprendemos que tal movimiento es falso e inexistente, eso es el nirvana. Brahman es incondicionado e inmodificado. El universo entero es Brahman, sin ninguna división posible. La infinita conciencia está en todas partes y por esa razón parece que va de un sitio a otro en un abrir y cerrar de ojos. Sea lo que fuere, lo que estés haciendo, permanece siempre en el ser incondicionado. La esencia de la ignorancia es que desaparece cuando se la examina o inquiere. Si pudiera ser vista o observada, no sería ignorancia sino conocimiento. Puesto que la ignorancia no existe, no hay división alguna en la conciencia. Solo Brahman existe como si fuera el mundo, el uno existe como si estuviera dividido, lo puro como si fuera impuro, lo lleno como si estuviera vacío, el movimiento como si fuera inerte y viceversa, lo inmodificado como si sufriera modificaciones múltiples, lo tranquilo como si estuviera agitado, la realidad como lo no existente, la conciencia como materia, el ser como los innumerables objetos, el no ser como si fuera ser, lo eterno como si fuera perecedero, lo incognoscible como si pudiera ser conocido, lo evidente como si estuviera sumido en la oscuridad, y aunque es todo lo que existe, resulta muy difícil de ver. El infinito es incondicionado y por consiguiente no parece existir en ningún lugar determinado y concreto. En él no hay división de agente, acción, instrumento y causa. Existe como todo lo que hay en todas partes y en todo momento. Es invisible a pesar de estar delante de nuestros ojos. En él no hay distinción alguna entre conciencia y materia inerte. Yo soy eso, y soy incluso mi idea de no ser o desaparecer. Si hubiera algún otro,
también sería yo mismo. Todo este universo parece existir en la conciencia infinita, aunque tal apariencia o división no es posible en ella. Es como si la conciencia deseara verse a sí misma y se convirtiera ella misma en un espejo en el que se refleja sin ninguna intención. De este modo el ser se transforma en su propio reflejo inerte y la conciencia infinita se conoce como universo. Todas las sustancias o criaturas materiales surgen en ella, brillan en ella durante unos instantes y son absorbidas nuevamente en ella. El mundo entero es como un cuadro y la conciencia es como la pintura pura e incolora con la que ese mundo ha sido pintado. Los objetos parecen sujetos a la creación y a la destrucción, pero la conciencia es eterna e incondicionada. Aunque miles de mundos parecen surgir en esa conciencia, ella permanece inmóvil porque no tiene intención de crear nada en absoluto. Como un espejo permanece indiferente ante las imágenes que se reflejan en él. Esta conciencia infinita es la causa indeliberada y no voluntaria de la manifestación del mundo presente y del que vendrá. Cuando abre sus ojos, el mundo aparece y cuando los cierra, desaparece de nuevo. Como la alucinación de un niño no puede ser experienciada por mí, aunque es real para el niño, en mi conciencia no hay creación alguna. Puesto que las formas, la visión y la inteligencia que las capta son conciencia pura, esta es lo único que existe y no el universo creado. Yo no percibo el ego y el mundo, sino que realizo siempre la existencia de la conciencia que es paz absoluta. Estas mismas palabras que ahora pronuncio solo son conciencia, y esta conversación solo existe en el plano de tu conciencia, pero no en el de la mía. Esto es conocido como el estado supremo en el que no brota deseo alguno. El sabio, libre de deseos, vive como si fuera un tronco de madera. En su interior y en el exterior experiencia el puro vacío. El mundo es para él como una caña vacía. El que no está enamorado de este mundo y cuyo corazón se deleita en el ser cósmico, ha superado el océano del samsara y vive en paz. Después de superar los deseos y abandonar las tendencias latentes o condicionamientos mentales, dice lo que hay que decir, toca lo que hay que tocar, saborea los diversos sabores, ve todas las situaciones y huele los aromas, nada más. Solo por medio de esa comprensión de la insustancialidad de los objetos de la experiencia, puede uno liberarse de la enfermedad del deseo. La aparición del deseo es sufrimiento y el cese del deseo felicidad. Los goces del cielo y los tormentos del infierno no son nada comparado con esto. La mente es deseo y la cesación del deseo, moksha. Esta es la esencia de las escrituras. Si no podemos superar ese deseo con nuestro propio esfuerzo, es porque es demasiado poderoso y entonces no hay remedio alguno. Si no puedes superar tus deseos radicalmente, trata de hacerlo poco a poco. El caminante no debe desesperar cuando ve una ruta muy larga ante él, sino limitarse a dar el siguiente paso, siempre un paso más. El samsara, o mundo objetivo, solo es deseo, una extensión o proyección de los propios deseos. La liberación es el olvido de esos deseos.
¿qué cree uno que va a encontrar estudiando las escrituras o escuchando las palabras de un maestro? No hay samadhi sin cesación completa del deseo. Si uno cree que es imposible superar el deseo con su propia sabiduría, ¿de qué le sirven las escrituras o las enseñanzas del maestro? Cuando se ha contenido la inquietud provocada por el deseo, se alcanza la liberación con el mínimo esfuerzo. Por consiguiente, cada cual debe esforzarse por todos los medios para superar el deseo, que es la semilla del nacimiento, la vejez y la muerte. Cuando aparece el deseo, surge la esclavitud, que cesa cuando cesa el deseo. La semilla del deseo debe quemarse en nuestro corazón con el fuego de la paz, la ecuanimidad y el autocontrol. El yoga nos permite deshacernos del veneno del deseo. Ya te lo he explicado antes, pero te lo explicaré de nuevo para aclarártelo del todo. El yoga y la superación de los deseos sensibles. Cuando deseas poseer algo, eso que deseas no puede ser distinto al ser. ¿Por qué lo deseas entonces si ya lo tienes? La conciencia es sutil como el espacio e indivisible como él, y todo lo que hay en el mundo no es otra cosa que conciencia. ¿Qué cosa puedes desear? No hay objetos que puedan ser deseados. No hay distinción ni relación alguna entre el objeto conseguido y el que los consigue. ¿Cómo puede conseguirse una sustancia irreal? ¿Quién puede alcanzar una luna negra? Cuando se comprende con claridad la naturaleza del objeto poseído y de su poseedor, ambos desaparecen y no sabemos a dónde van. Cuando la distinción entre el espectador, lo visto y la visión se ven como inexistente, el ego se hunde en la conciencia. En el nirvana no hay espectador, ni visión, ni espectáculo. Cuando este último existe, no hay nirvana. La ilusoria apariencia de los objetos no tiene ninguna utilidad. El nácar de una concha parece plata, pero no puede venderse como tal. Cuando afirmas la realidad de la apariencia ilusoria de los objetos, das paso libre a la desdicha. Cuando comprendes su irrealidad, reina la felicidad. En este mundo no hay relación de causa-efecto entre dos cosas, porque la única realidad es la conciencia infinita. Causa y efecto son palabras sin ningún significado real. ¿Cuál es la causa de la liquidez del agua o del movimiento del viento? No hay sufrimiento ni felicidad, puesto que todo el mundo es el Señor. No hay nada más que la conciencia incondicionada. ¿Dónde puede surgir el deseo? En ese momento, Rama preguntó: si todo lo que es Brahman o conciencia infinita, el deseo también será el propio Brahman. ¿Cómo se justifican entonces las prohibiciones y las normas? Vallista respondió con amabilidad: cuando se ha comprendido profundamente la verdad, el deseo no es otra cosa que Brahman. Pero cuando surge el autoconocimiento, el deseo cesa de inmediato, como la oscuridad se desvanece cuando sale el sol. Cuando sale el sol del autoconocimiento, el sentido de la dualidad desaparece junto con los condicionantes mentales o vásanas. ¿Qué deseo puede existir en ese estado? El hombre de conocimiento no siente atracción ni aversión por los objetos. Su ausencia de apego hacia ellos
le sobreviene de modo natural y espontáneo. Si el hombre de autoconocimiento alimenta un deseo, es accidentalmente, sin liberación alguna o a petición de otros. Ese deseo solo puede ser Brahman, porque en el hombre de conocimiento no puede surgir deseo alguno. Las recomendaciones y las prohibiciones no afectan al hombre de conocimiento. ¿Quién puede intentar dar instrucciones a un hombre que no desea nada en absoluto? Esas son las señales por las que se reconoce al conocedor de la verdad. No tiene deseos y se alegra con la felicidad de todo el mundo. Cuando se comprende que los objetos son insustanciales y no se experimenta ningún placer sensible por su contacto, el deseo no brota. Eso es la liberación. Cuando el iluminado ha ido más allá de las nociones de unidad y dualidad, comprende que el deseo y el no deseo son idénticos. Está libre de toda agitación y permanece en paz en el Señor. No está interesado en hacer nada ni obtiene nada haciendo o dejando de hacer otra cosa. Nada le importa, ni el deseo ni el no deseo, ni la verdad ni la falsedad, ni el ser ni ninguna otra cosa, ni la vida ni la muerte. En una persona de esta clase, el deseo no surge, y cuando surge un deseo, no puede ser otra cosa que Brahman. El que no conoce la alegría ni el dolor, permanece en paz y sin agitación de ningún tipo. Es un iluminado, capaz de transformar el sufrimiento en felicidad. Cuando uno se establece firmemente en la realización de la verdad, el espacio permanece en paz, la paz permanece en paz, el vacío permanece vacío, el mundo permanece en Brahman. El falso ego se desvanece por completo. El mundo fenoménico es como una ciudad que aparece en la imaginación de otro, solo una apariencia ilusoria. El sentimiento del ego es irreal, aunque parezca ser real. El mundo objetivo no es real ni irreal, simplemente indescriptible, incomunicable. Por tanto, aunque es cierto que el conocimiento de la verdad no está afectado por el deseo ni por el no deseo, es preferible no sentir deseo alguno ni siquiera de esta clase. La mente, en el momento en que se hace consciente de sí misma, es un movimiento de la conciencia. Eso es el deseo y el samsara, y estar libre de ello es la liberación. Comprendiendo esto profundamente, debes abandonar todo deseo. Sin embargo, se produzca o no se produzca el deseo, haya o no haya creación o disolución cósmica, nadie pierde ni gana nada con ello. El deseo y el no deseo, la verdad y la falsedad, la existencia y la inexistencia, la felicidad y el dolor, solo son ideas que brotan en el vacío, pero no producen nada en absoluto. El que debilita su deseo día tras día es un firme candidato a la liberación. El único remedio para superar el deseo es el autoconocimiento. Los otros remedios son estériles porque se fundamentan en la falsedad del ego. La conciencia parece transformarse en materia inerte a causa del sentimiento del ego. De este modo surge la mente y el cuerpo, pero la conciencia se experiencia a sí misma como cuerpo, sin abandonar su realidad como conciencia. Por eso decimos que la creación del cuerpo y del mundo no es verdadera ni falsa en estricto sentido. La tierra está vacía, las montañas están vacías, la existencia sólida es vacía, el movimiento es un vacío
y la propia experiencia de esta creación también está vacía. En ese sentido, podemos decir que este mundo objetivo no ha comenzado nunca ni concluirá jamás. Los mundos son como las olas en el océano de la conciencia infinita, no diferentes del mismo océano, aunque parezcan diferentes de él, surgiendo sin ninguna razón ni causa para ello, y al mismo tiempo no surgiendo ni dejando de existir nunca. En la conciencia infinita no puede brotar un objeto diferente de ella misma. Los yogis o seres perfectos pueden convertir el mundo en un vacío o transformar el vacío en mundo, en un abrir y cerrar de ojo, con la ayuda de esa posición mágica que llamamos conciencia. En el espacio hay infinitos mundos creados por esos poderosos siddhas, innumerables universos que no son más que la pura conciencia infinita. Los yogis iluminados pueden incluso trasladarse de unos mundos imaginarios a otros. Estas creaciones no son distintas de la conciencia, como la fragancia y la flor, aunque parecen ser diferentes. Su manifestación en la conciencia infinita es ilusoria, pero como son captadas por las ideas que brotan en cada espectador, se experiencian a tenor de esas ideas. Los yogis carecen de tales ideas y por consiguiente solo ven la verdad, y sus afirmaciones son verdaderas. Las afirmaciones de los demás están coloreadas por sus ideas o condicionamientos mentales. El tiempo pone estos mundos en movimiento, querido Rama, y crea el ficticio yo, tú, él, aquí y allí. Todo es la conciencia pura, siempre en paz, increada, indestructible. Todo es el Señor, el Ser. ¿Qué es lo que puede surgir y en quién puede surgir? La conciencia se ve a sí misma en ella misma, como si fuera su propio objeto, aunque la creación suele considerarse desde dos puntos de vista, como la creación de Brahma y como la creación de la mente. Ambas son esencialmente la misma porque surgen de la conciencia infinita. La conciencia inherente en la conciencia produce esta noción de creación que parece ser algo distinto de la conciencia misma. Para nosotros no hay diferencia alguna entre el idealismo subjetivo y el idealismo absoluto. Todos los objetos aparecen en la conciencia infinita, existen en ella y no son distintos de ella. La experiencia de los diversos objetos se producen por esa razón. Dado que el sujeto y el objeto de la experiencia solo son conciencia, el objeto se hunde en el sujeto como el agua en el agua. De ese modo surge la experiencia. En otro caso, no podría producirse experiencia alguna, como en el contacto de dos bloques de madera. En el objeto existen diversos elementos, como el agua, la tierra, etc. En el sujeto también existe elementos diversos, como la fuerza vital, la mente, el jiva, etc. Pero ninguno de ellos son conciencia pura, sino meras apariencias que surgen en la conciencia y por consiguiente irreales. Puesto que lo irreal no puede tener existencia, es evidente que la única realidad existente es la conciencia infinita o Brahman. Cuando una persona que está durmiendo a tu lado despierta y los objetos que está soñando se desvanecen, no experimentas pérdida alguna. Para el que no siente el ego, el universo no tiene más valor que una hoja de hierba. Una persona así
no se siente tentada por ningún objeto de los tres mundos, y para ella el propio estado de los dioses tiene menos valor que un cabello, pues toda pluralidad es irreal y ficticia. Si el universo entero resulta por lo tanto vacío a los ojos del sabio, ¿cómo va a brotar el deseo en su corazón? La vida y la muerte no son distintas para él. Cuando se examinan todas las cosas, como el cuerpo, etc., se ven como irreales y ficticias. Cuando la mente cesa de actuar por la suspensión de las ideas del ego y del mundo, lo único que queda es el ser o conciencia pura. El sentimiento del ego solo surge en ausencia de una investigación adecuada sobre la naturaleza de la verdad. Cuando uno investiga este sentimiento, el ego deja de existir y solo hay conciencia infinita. La mente se libera entonces de toda objetivación y la vida humana se convierte en vida divina. Hagas lo que hagas, disfrutes lo que disfrutes, todo se transforma en algo divino, sin deseo y libre de ilusión. Quedas establecido en el autoconocimiento, puesto que ya no hay otras motivaciones. Puedes dejar que las escrituras dirijan tu conducta. Aquel que ha rasgado el velo de la ignorancia y carece de deseos, resplandece con la luz de la inteligencia pura. Todas sus dudas han cesado e ilumina todo lo que le rodea. Todo el que entra en contacto con él queda purificado e iluminado. La idea de realidad de los objetos de este mundo solo brota en la ignorancia. Cuando se comprende que esos objetos son irreales, ¿quién va a sentir deseo alguno hacia ellos? Incluso creación y liberación son para él palabras sin significado, porque este mundo es conciencia, y si no fuera así, ni él, ni el yo, ni el mundo podrían ser percibidos. La paz reina cuando uno no siente el ego y todo lo que le acompaña, incluido el sufrimiento. En el sueño profundo no hay ensueños. Cuando sueñas, no estás en sueño profundo. Del mismo modo, la percepción del ego y del dolor, que nace de la idea del mundo objetivo, no pueden existir al mismo tiempo que la paz que nace del nirvana. Pero todo esto solo son ideas. En realidad, no hay mundo ni nirvana, ni sueño profundo, ni sueño onírico. Cuando todo esto ha cesado, reina la verdadera paz. La confusión y la ilusión son irreales, y lo irreal no existe. Lo que no se descubre en la investigación no existe realmente. Lo que se descubre en la investigación es nuestra verdadera naturaleza, lo único que existe y en la que no hay diversidad alguna. Cuando nos desplazamos de nuestra naturaleza real, se produce el sufrimiento. Mientras permanecemos en el ser, se produce la paz y el autocontrol. Los sentidos y la mente solo actúan con ayuda de sus contrarios, la luz, la materia, el espacio, etc. El ser o conciencia pura no actúa en absoluto y no está implicado en ninguna actividad. El que considera este mundo real carece de autoconocimiento y toma a los iluminados como seres irreales. Pero el iluminado solo es consciente de la conciencia cósmica, y todos los movimientos del mundo no son distintos de ella, del mismo modo que el movimiento no puede separarse del viento. En la mente del ignorante, mi cuerpo parece ser real, pero para mi inteligencia iluminada, la existencia física de este cuerpo es algo irreal, como para una persona profundamente dormida. La relación
entre los iluminados y los ignorantes también es Brahman, y sólo existe en Brahman. Sea cual fuere la visión del ignorante, no te preocupes de ella, querido Rama. Para el iluminado, todo es correcto, puesto que todo es penetrado y envuelto por Brahman. Yo no existo como yo. En el corazón del conocedor de la verdad no hay deseo de placer ni deseo de liberación. El que comprende profundamente yo no soy y el mundo no es, no desea para nada la liberación. Eso es lo que se llama ser, o nuestra propia naturaleza, Svarupam, que conoce las formas externas y los estados mentales internos. Cuando la mente, que es el no ser, se debilita, nuestra verdadera naturaleza, Svarupam, se despliega y bajo su luz el mundo aparece como un mero fenómeno. Más tarde, cuando estamos completamente establecidos en el ser, este mundo desaparece como un sueño durante el sueño profundo. Si sabemos que los placeres son terribles enfermedades, que los parientes son pesadas cadenas y la riqueza la fuente de la desgracia, tenemos que permanecer en el ser. Yo no soy el ser ni los objetos, ni este mundo aparente. Soy Brahman, la paz en la que he entrado. La conciencia de Brahman no conoce la creación de Brahman y viceversa. Como el que está soñando no es consciente del estado onírico, y el que ha despertado no está consciente de los sueños. La persona iluminada ve a Brahman y al mundo como diferentes estados mentales, y por consiguiente conoce esto como realmente es. Tan cierto como que donde brilla el sol hay luz, donde se experiencia la insubstancialidad de los objetos del mundo, se produce el despertar espiritual. La esencia suprema de la conciencia cósmica se agita en cada átomo de existencia como la única realidad. ¿Quién puede medir lo inmensurable o contar lo infinito? Esta deliciosa danza cósmica que ves ante tus ojos, querido Rama, solo es el juego de la conciencia infinita. La persona que duerme, cuando abandona el sueño profundo, se convierte en el escenario de los sueños. Del mismo modo, el ser, cuando se olvida de sí mismo, parece convertirse en semilla del mundo objetivo. Contempla el ser y vive durante la vigilia como si estuvieras dormido, libre de toda angustia psicológica. Cuando uno ha despertado espiritualmente y vive su estado de vigilia como si fuera un sueño profundo, el estado en el que se encuentra suele llamarse Svabhava, o naturaleza del ser, y le conduce directamente a la liberación. El que se establece en Brahman y no ve distinción alguna entre Brahman y el mundo, vive en este mundo sin crear distinción alguna entre sujeto y objeto, y sin sentido de actuar. Ante sus ojos, cada cosa se manifiesta como es y no surge la unidad ni la diversidad. Una ciudad imaginaria solo es imaginación y no una ciudad. Este mundo objetivo solo es apariencia, no mundo. La realidad es la infinita conciencia o Brahman. Este mundo imaginario surge de la ignorancia y la sabiduría acaba con él. Pero todo esto no tiene sentido para la realidad, en la que nada surge ni desaparece. La realidad es indivisible, pura conciencia, y no hay nada distinto a ella. Cuando parece dividirse en su interior, cree estar consciente de sí misma como si fuera su propio objeto. Entonces parece surgir esta división o conocimiento parcial del objeto desde el sujeto, que es mera ignorancia. Esta conciencia del objeto es inherente a la conciencia
pero no es distinta de la conciencia misma. La diferencia entre el mundo y su Señor es verbal y falsa. En la conciencia infinita, esta distinción no tiene ningún sentido, a causa de las ideas ilusorias de tiempo, espacio y acción. En determinado momento, lo que solo es oro se manifiesta como un brazalete. Del mismo modo, en un determinado momento, brota en la conciencia la idea de creación objetiva. Puesto que toda dualidad es inexistente, la pregunta por la relación causal entre el creador y la creación carece de sentido. La verdadera adoración. Cuando lo que existe se realiza como lo que es decir, como la conciencia indivisible, este mundo objetivo deja de existir como algo separado del sujeto que lo percibe. Permanece firmemente convencido de esta verdad como una roca, mientras vives en este mundo como un ser inteligente. Adora al ser que es el Señor Supremo, con todas sus funciones naturales, incluyendo la sabiduría que te permite conocerte como eres. Adorado de este modo, el ser se revela ante ti como una manifestación espiritual. En comparación con ello, la adoración de los dioses como Rudra o Vishnu carece de valor. El ser, que es el Señor, te proporciona inmediatamente la liberación final o moksha cuando es adorado con la investigación del ser, con el autocontrol y con la compañía de los sabios. La mejor forma de adoración es la percepción de la realidad. Cuando el Señor existe como el ser, solamente un loco podría adorar a otros dioses. Las peregrinaciones, penitencias y otros ritos similares solo proporcionan beneficios espirituales cuando se realiza con sabiduría o viveka. Ya sabemos que viveka significa literalmente discriminación o distinción del ser y del no ser. Con esta sabiduría se desvanece la conciencia corporal y con ella el miedo, la desesperación, la vergüenza, el placer y la tristeza. La sabiduría revela la conciencia como el ser, y en ausencia del cuerpo y los objetos, esta conciencia cae en una paz totalmente indescriptible. Describirla es destruirla, y permanecer satisfecho con el conocimiento objetivo de las Escrituras, considerándose uno mismo iluminado por ellas, es como la ficticia imaginación de un ciego de nacimiento. Sólo cuando se comprende profundamente la irrealidad de los objetos y se realiza que la conciencia no puede ser objeto de conocimiento, se produce la iluminación imposible de describir. La característica del que está libre de la fiebre de la ignorancia y cuyo corazón está frío y tranquilo en virtud del autoconocimiento es que no resulta atraído por los placeres sensibles. Pero ya basta de hablar del conocimiento y la sabiduría, que sólo son palabras e ideas, sin un significado sustancial. La liberación o nirvana es la ausencia de la experiencia del ego. Debes comprender esta verdad con toda claridad. Como el hombre que ha despertado no obtiene ningún placer de los objetos que ha visto en el sueño, nosotros no podemos obtener ningún placer de los objetos de este mundo. Como los vampiros y los duendes,
brotan en la oscuridad del bosque, los 14 mundos brotan en la oscuridad de la ignorancia. Cuando investigamos la verdad, comprendemos que los duendes no existen realmente y los 14 mundos se descubren como conciencia pura cuando se investiga la verdad. Los objetos no pueden existir independientemente del sujeto y por consiguiente son irreales y están penetrados por la conciencia que es el sujeto. Por consiguiente, puesto que no hay objeto de que la conciencia pueda considerarse sujeto, ésta tampoco puede considerarse como sujeto de nada. Solo podemos decir que existe algo que no puede ser descrito. Permanece como conciencia pura, bebe la esencia del autoconocimiento, permanece libre de incertidumbres en el jardín del nirvana. ¿Por qué deambulas por el bosque del samsara totalmente desprovisto de esencia? No te precipites como la gente insensata hacia este espejismo de la esperanza y el deseo. Los placeres y las penalidades solo son disfraces de la realidad. ¿No comprendes que son las fuentes de tu propia destrucción? No te dejes engañar por este mundo ilusorio. Reflexiona sobre esta ilusión e investígala con la mayor atención. Entonces descubrirás tu propio ser que no tiene comienzo ni fin. El ignorante considera este samsara como algo real, pero en realidad no existe en absoluto. Lo que existe cuando esta apariencia objetiva es rechazada es precisamente la verdad. Pero esa realidad no tiene nombre. Huye de la jaula de la ignorancia como un valeroso león y sitúate por encima de todas las cosas. Abandonar las ideas de yo y mío es la liberación. Ninguna otra cosa puede entenderse por tal. Este mundo no es visto bajo la misma luz por el ignorante y por el sabio. Para el que posea autoconocimiento, este mundo no se manifiesta como un samsara, sino como conciencia una e indivisible. El hombre de conocimiento está despierto a lo que no existe para el ignorante. Lo que para éste es real, para el iluminado no existe. Esta última parte sobre la irrealidad del mundo y del ego y su superación por el abandono de los deseos sensibles y los vásanas resulta reiterativa, como advertíamos al principio. Además de su origen oral, el texto expone las distintas ideas de muchas formas distintas para encontrar una hendidura en la mente del posible lector. A unos le llamará la atención un razonamiento, a otros otro. Esta es la exuberante verdad del yoga vajista. Esta teoría se identifica plenamente con el idealismo kantiano. La cosa en sí es incognoscible. Lo que conocemos solo es el resultado de las formas a priori de conocimiento, que el Vedanta califica de condicionamientos mentales. ¿Qué validez puede tener el conocimiento de estos fenómenos a excepción de un conocimiento práctico y efímero? Tal vez Kant no expuso esta proposición de forma tan cruda y luminosa. El conocedor de la verdad siente el mundo como un ciego de nacimiento ve el mundo en sus sueños. Su corazón y su mente están finos por la extinción del fuego del deseo. Puesto que la mente del conocedor de la verdad está libre de atracciones y apegos, permanece en perfecto equilibrio incluso cuando no está en meditación, del mismo modo que las aguas de un estanque están quietas
mientras no se les abra una compuerta y se pongan en movimiento. El objeto es actividad mental y la actividad mental es la impresión formada en la inteligencia por el objeto. Del mismo modo que la misma agua corre por diferentes ríos con distintos nombres hasta alcanzar el océano, la conciencia es acción mental y los objetos resultantes. El objeto y la mente no son dos cosas diferentes. Cuando uno de ellos desaparece, el otro deja de existir también. Ambos carecen de sustancia. Cuando dejan de existir reina la paz. El conocedor de la verdad abandona a ambos, aunque no pierde nada con ello, pues objeto y mente no son más que palabras sin sustancias correspondientes. Lo que el ignorante considera real, tal como el espacio, el tiempo, la materia, es inexistente para el hombre de conocimiento. Igual que para los ojos de un valiente no existen los duendes, para los ojos de un sabio no hay mundo, pero el ignorante cree que el conocedor de la verdad solo es un estúpido. Querido Rama, no te dejes enredar en ideas de mente y materia, porque son absolutamente falsas. Permanece en tu propio ser. Es la conciencia la que asume estas formas fenoménicas, como la semilla crece y se convierte en las diferentes partes del árbol. Cuando te libras de todos esos objetos, lo que queda es indescriptible, porque llamarlo conciencia ya es limitado. La materia y la mente son idénticas, ambas son falsas. Te engañas considerando esta falsa apariencia como si fuera real. El autoconocimiento despeja esa ilusión. El conocimiento del ser y la simultánea cesación del mundo objetivo son las señales de la sabiduría. El sentimiento del ego, que aparece unido al deseo, es lo que conduce al error y al sufrimiento. El árbol es una sola realidad desde las raíces a los frutos, pasando por los tallos, las hojas y las flores. Todo ello es un solo árbol. Igualmente la conciencia es una sola, indivisible e inmutable. Esta conciencia se congela en formas materiales, como la mantequilla se solidifica como una piedra cuando se enfría lo suficiente. Pero esta modificación es imposible en la conciencia infinita e inmodificable. La congelación no es más que una idea falsa que se disuelve en el corazón del que posee autoconocimiento y está libre de la ilusión del ego. Sobre la ecuanimidad o samadhana. Ahora te describiré el árbol de la ecuanimidad o samadhana, que crece en el bosque del corazón del sabio. Su semilla es el rechazo del mundo, ya sea por causas naturales o por la experiencia del dolor. El campo donde crece es la propia mente. Cuando es labrada con la acción correcta, regada día y noche con los buenos sentimientos y alimentada con la práctica del control del aliento o pranayana, en el campo de la mente, la semilla del samadhi cae por sí misma cuando uno ha entrado en el bosque de la sabiduría, jnana o vidya. El sabio debe conservar esta semilla regándola y nutriéndola con métodos cuidadosos e inteligentes. Cuando la semilla comienza a crecer, hay que protegerla con la tranquilidad y la alegría. Al mismo tiempo, es preciso resguardarla contra los pájaros del deseo, el apego a la familia, el orgullo, la codicia, etc., y con ayuda del buen humor. La inquietud rajásica
debe ser barrida con la escoba de las buenas acciones, y la oscuridad tamásica debe iluminarse con la luz del conocimiento. El relámpago del orgullo y el trueno de la búsqueda de placeres pueden devastar nuestra sementera. Ambos deben ser evitados con el pararrayos de la magnanimidad, la compasión, la penitencia, el japa, el autocontrol y la meditación en el pranava Om. Si la protegemos de este modo, la semilla crece sin obstáculos y el hermoso campo de la mente resplandece de belleza. Esta semilla echa 2 hojas: el estudio de las escrituras y la compañía de los sabios. En poco tiempo se desarrolla sobre ella la corteza de la alegría y el buen humor, y comienza a correr la savia del desapego o transparencia de la mente. Alimentada por la lluvia de las escrituras, sigue creciendo y se hace un árbol corpulento y frondoso. Entonces ya no es fácil de quebrar, aunque sea sacudido por los monos de la atracción y del odio, raga y becha. Al poco tiempo brotan en él las ramas del conocimiento puro que crecen en todas direcciones. La claridad de visión, el amor a la verdad, el coraje, el autoconocimiento, la ecuanimidad, la paz, la amistad, la compasión, etc. Son otras ramas que crecen de este árbol cuando está firmemente arraigado en la meditación. Dhyana. El árbol de la meditación proyecta una sombra fresca en donde se agotan todos los deseos y se extingue la ardiente angustia. La meditación extiende la sombra del autocontrol que favorece la estabilidad de la mente o samadhana. Parábola del ciervo de la mente. La mente también puede compararse a un ciervo que merodea en la espesa selva de los conceptos, las ideas y los prejuicios, y que muy raramente descubre el sendero correcto y encuentra abrigo bajo el árbol benéfico del samadhi. Este ciervo es perseguido por numerosos predadores que desean obtener su piel como trofeo. Se oculta en el espinoso arbusto del cuerpo para salvarse de sus enemigos, pero este esfuerzo desgasta sus energías. Corriendo de un lado a otro por el bosque de samsara, acosado por el viento de los vásanas o tendencias latentes y agobiado por el calor del ego, el ciervo sufre interminables angustias y privaciones. Este ciervo de la mente no se satisface fácilmente con el alimento que encuentra a su alcance. Sus deseos se multiplican y continúa deambulando por el terrible bosque para satisfacer sus infinitos deseos. Se ata a muchos placeres como la mujer, los hijos, etc., y se agota con tal de conservarlos. Queda preso en la red de la riqueza y lucha por librarse de ella. Pero en esta incesante lucha cae una y otra vez en los peores peligros. Arrastrado por la corriente de los deseos, nada le detiene en su huida y es perseguido y acosado por incontables alimañas. Cae en las trampas de la experiencia sensible. Queda aturdido por la sucesión de paisajes celestiales e infernales. Es golpeado y aplastado por las rocas de las modificaciones mentales y los malos pensamientos. Para evitarlo, imagina con su propio intelecto diversas normas de conducta que le resultan ineficaces porque carece de autoconocimiento. Nuestro atemorizado ciervo queda a veces insensible por la ponzoñosa mordedura de la serpiente de los placeres sensibles y los anhela ardientemente.
se abraza en el odio o se consume de preocupaciones y ansiedades. Perseguido por el tigre de la pobreza, cae en el pozo de la codicia. Su corazón está atormentado por las frustraciones de su amor propio. Algunas veces, nuestro afligido siervo huye de este laberinto y busca refugio en el árbol de la meditación, que antes hemos descrito. La paz suprema no puede alcanzarse por ningún medio que no sea el estado de conciencia incondicionada, que sólo se encuentra a la sombra del árbol de la meditación, dhyana, y de la contemplación, samadhi. Cuando ha encontrado este descanso, el siervo de la mente se siente tan dichoso que no busca ninguna otra cosa. Con el tiempo el árbol de la meditación da su fruto, que es la revelación del ser. Cuando nuestro buen siervo ve este fruto sobre él, abandona todos sus deseos y se encarama a ese árbol para probar su fruto. Cuando ha subido a este árbol, abandona los pensamientos objetivos y no desciende de nuevo a la vida del suelo. Como la serpiente abandona su piel, el siervo de la mente abandona sus hábitos anteriores para poder subir al árbol de la meditación. Cuando recuerda su pasado, sonríe pensando: «¡Qué loco he sido hasta ahora!». Prescindiendo para siempre del odio, la codicia y las otras tendencias, vive en ese árbol como un auténtico emperador. Sus deseos se debilitan día tras día. No trata de evitar lo que le ocurre ni anhela conseguir lo que no obtiene espontáneamente. Está sumido en el conocimiento de las escrituras que tratan de la conciencia infinita y del ser acondicionado. Cuando recuerda su pasado estado de ignorancia, se limita a sonreír. Cuando ve a su mujer o a sus hijos, etc., también se ríe como si fueran personas vistas en un sueño. Todas las acciones basadas en el apego o a la aversión, el miedo o la vanidad, el orgullo o la ilusión, le parecen representaciones de teatro. Contemplando las experiencias de este mundo, sonríe burlón como si fueran las experiencias de un loco. Establecido en este extraordinario estado, la mente no siente ninguna ansiedad ni preocupación por la mujer, los hijos y todo lo demás. Se limita a contemplar con una visión iluminada lo que es la verdadera realidad en el infinito. Con su visión perfectamente concentrada, el siervo de la mente sube al árbol del samadhi. Ahora se divierte con lo que antes sufría y de un modo naturalmente pretende estar en estado de meditación todo el tiempo. Vive libre de ego, pero cuando está rodeado de otros hombres, parece conservar su ego como los demás. Cuando le sobrevienen placeres fortuitos, los recibe sin ningún entusiasmo. Se halla plenamente satisfecho y parece dormido para los acontecimientos del mundo. ¿Quién sabe dónde existe ese hombre? Está cada vez más cerca del fruto de moksha o la liberación. Finalmente, abandona el intelecto o buddhi y entra en la conciencia incondicionada. Este es el estado superior en el que se abandonan las nociones de la existencia de los objetos y se reside en el puro ser. Cuando todas las divisiones se han abandonado, solo queda lo indivisible, que es puro, uno y sin principio ni fin, y se conoce por Brahman. El que abandona los deseos de riqueza, mujer y todos los objetos mundanos, permanece en este ser supremo. Cuando se abandona incluso la distinción entre la mente y la conciencia infinita, todas las otras divisiones
se sumergen en la nada. Después de esto, uno existe en el Ser Supremo como la imagen todavía no esculpida en el bloque de mármol sin trabajar. El ignorante no puede meditar ni siquiera desear hacerlo. El iluminado está siempre establecido en el ser y completamente desinteresado de los objetos de la percepción sensible, cosa imposible para el ignorante. Cuando la conciencia de los objetos se ve como conciencia pura, eso es el estado de ecuanimidad, samadhana, que es el estado de la mente en el que el sujeto se hunde en el objeto. Permanecer en el ser implica desinteresarse por los objetos de la percepción sensible. Por el contrario, la ignorancia es el estado en el que la mente se mueve hacia esos objetos. Ese movimiento solo se produce en la mente del ignorante. El que ha saboreado el néctar no es atraído por las sustancias amargas. Esa es la razón por la que la meditación es natural y espontánea en el sabio. Cuando el deseo ha cesado por completo, el ser no desaparece ni un instante. O si se prefiere, el ser es el estado en el que la mente crece hasta abarcar el universo en su totalidad. Pero no olvides que hasta que uno no alcanza el autoconocimiento, debe esforzarse por mantenerse en samadhi. El que está establecido en samadhi es Brahman, con forma humana. Me arrodillo ante él. Cuando se produce un verdadero desinterés por los objetos, ni los dioses mismos pueden distraernos de la meditación. Debemos cultivar, pues, la meditación firme o Vajra Dhyanam, literalmente meditación de diamante. Los medios para conseguirlo son las escrituras, la compañía de los santos y la meditación. La ignorancia no se despeja con un conocimiento a medias, del mismo modo que no podemos calentarnos sentándonos cerca de una hoguera pintada en un cuadro. El ignorante ve el mundo como una realidad física y el sabio lo ve como conciencia. Para el sabio no hay mundo ni ego. Para el ignorante el mundo está compuesto de piedras y maderas muertas, mientras que el iluminado ve el mundo como el ser y su visión del mundo es indescriptiblemente hermosa. El ignorante se pierde en polémicas inacabables. El iluminado está de acuerdo con todo el mundo. Turiya o samadhi es el estado natural de todo lo que existe en los estados de vigilia, sueño onírico y sueño profundo. Lo único que condiciona este estado es la mente, pero desaparece en cuanto nos preguntamos qué es. Cuando se ha alcanzado el fruto de la sabiduría y se ha obtenido la liberación, hasta la conciencia objetiva parece inexistente, puesto que la mente se absorbe en la verdad suprema. La naturaleza de la mente desaparece como una lámpara sin combustible y solo queda la verdad. La mente, que ha alcanzado el fruto de la meditación, que es el autoconocimiento, es fuerte como el rayo. El movimiento o inquietud característica de la mente desaparece sin que nadie sepa dónde ha ido. La iluminación permanece como conciencia pura, sin perturbación o división. En este estado, los deseos se desvanecen sin esfuerzo y solo queda la propia meditación. Hasta que Brahman no es realizado, uno no puede permanecer en el ser. Hasta ese momento, la meditación es imposible y lo único que podemos hacer es pensar en el ser. Cuando se realiza la verdad suprema, la mente se volatiliza y huye quién sabe dónde, llevándose con ella los vásanas y los condicionamientos mentales, la alegría y la tristeza,
la euforia y la desesperación. El yogi se sumerge entonces en un estado de profunda e inquebrantable meditación, firmemente establecido en samadhi como una montaña,